Hay una verdad que casi nadie quiere escuchar, porque destruye una de las ilusiones más cómodas que podemos mantener durante años. Nadie viene a salvarte. Nadie va a aparecer de repente para organizar tu vida, corregir tus decisiones, construir tu disciplina, mejorar tus finanzas, cambiar tus hábitos o hacer por ti aquello que sabes que necesitas hacer. Y quizá una parte de ti ya lo sabe, pero otra parte sigue esperando. Esperando el momento correcto, esperando más dinero, esperando una oportunidad mejor, esperando que alguien reconozca tu talento, esperando sentirte preparado, esperando recuperar la motivación, esperando que las circunstancias cambien primero para entonces comenzar a cambiar tú. Y mientras esperas, el tiempo continúa avanzando. Ese es el verdadero peligro. Porque esperar no siempre parece esperar. A veces parece planificación, a veces parece prudencia, a veces parece paciencia. Incluso puede parecer que estás haciendo todo lo posible. Pero hay una diferencia enorme entre prepararte para actuar y utilizar la preparación como una forma elegante de posponer la acción. Tal vez existan cosas en tu vida que realmente no elegiste. Tal vez hayas encontrado obstáculos que otras personas nunca tuvieron. Tal vez alguien tomó una decisión que terminó afectándote. Tal vez las circunstancias no sean justas. Todo eso puede ser cierto, pero existe una pregunta mucho más importante que determinar quién tuvo la culpa, qué debería haber ocurrido o por qué las cosas no fueron diferentes. La pregunta es, ¿qué vas a hacer ahora? Porque puedes pasar los próximos 5 años explicando perfectamente por qué estás donde estás y aún así continuar exactamente en el mismo lugar. O puedes aceptar algo incómodo, pero profundamente liberador. Aunque no controles todo lo que ocurre en tu vida, todavía controlas mucho más de lo que probablemente estás utilizando. Controlas decisiones, controlas respuestas, controlas ciertos hábitos, controlas qué aprendes, controlas cuánto tiempo desperdicias, controlas a qué prestas atención, controlas qué haces después de cometer un error y, sobre todo, controlas si continúas esperando o si comienzas a actuar. Eso es lo que vamos a explorar. No se trata de culparte por todo, no se trata de fingir que las circunstancias no importan, y tampoco se trata de repetir frases motivacionales diciendo que puedes conseguir cualquier cosa con solo desearlo. Se trata de algo mucho más práctico, responsabilidad radical, la capacidad de dejar de concentrar toda tu energía en aquello que no puedes controlar y comenzar a dirigirla hacia aquello sobre lo que todavía tienes influencia. Porque el día que haces ese cambio, ocurre algo importante. Dejas de sentir que tu vida está completamente en manos de otras personas. Dejas de necesitar que todo sea perfecto antes de moverte. Y comienzas a recuperar algo que quizá llevabas mucho tiempo entregando sin darte cuenta: tu capacidad de actuar. Y cuando recuperas esa capacidad, cambia la pregunta. Ya no preguntas solamente, ¿por qué me está pasando esto? Empiezas a preguntar, ¿qué puedo hacer con esto? Y esa pequeña diferencia puede cambiar completamente la dirección de una vida. Muchas personas creen que están intentando cambiar su vida, cuando en realidad están esperando permiso para hacerlo. Y lo más peligroso es que esa espera rara vez se presenta de manera evidente. Nadie se levanta por la mañana diciendo, hoy voy a desperdiciar otro año esperando. Sucede de una forma mucho más silenciosa. Cuando tenga más dinero, empezaré. Cuando tenga más tiempo, me ocuparé de eso. Cuando aparezca una oportunidad mejor, cambiaré. Cuando me sienta preparado, daré el paso. Cuando tenga más confianza, lo intentaré. Cuando las cosas estén un poco más tranquilas, comenzaré. Todas esas frases parecen razonables, y algunas veces realmente lo son. Hay decisiones que necesitan preparación. Hay momentos en los que esperar es inteligente. Hay situaciones en las que actuar precipitadamente puede empeorar las cosas. El problema comienza cuando esperar deja de ser una estrategia temporal y se convierte en una forma de vida.
porque entonces siempre existe una condición pendiente. Siempre falta algo. Siempre hay una razón para no empezar todavía. Y sin darte cuenta, colocas el inicio de tu propia vida detrás de una puerta que solo puede abrir algo externo. Piénsalo. Si dices que comenzarás cuando tengas más tiempo, estás diciendo que tu acción depende de que tu agenda cambie. Si dices que actuarás cuando te sientas motivado, estás diciendo que tu comportamiento depende de una emoción. Si dices que avanzarás cuando alguien te dé una oportunidad, estás colocando tu movimiento en las manos de otra persona. Y cuanto más repites ese patrón, más entrenas tu mente para esperar condiciones, en lugar de crear movimientos. Ahí nace una forma silenciosa de impotencia, no porque realmente seas incapaz, sino porque comienzas a creer que necesitas demasiadas cosas antes de poder hacer algo. Necesitas sentirte preparado. Necesitas saber exactamente qué ocurrirá. Necesitas tener seguridad. Necesitas apoyo. Necesitas confianza. Necesitas dinero suficiente. Necesitas tiempo perfecto. Y cuando todas esas condiciones se convierten en requisitos, casi cualquier acción puede ser aplazada. El problema es que la vida rara vez entrega condiciones perfectas. Muchas oportunidades aparecen cuando todavía tienes dudas. Muchas decisiones importantes deben tomarse con información incompleta. Muchas mejoras comienzan antes de que tengas confianza. Y muchas veces el tiempo que esperabas encontrar nunca aparece. Tienes que crearlo reorganizando prioridades. Por eso debes comenzar a observar una diferencia fundamental. Una cosa es decir, todavía no puedo hacer esto. Otra muy diferente es decir, no puedo hacer absolutamente nada. La primera afirmación puede ser cierta. La segunda, casi nunca lo es. Tal vez hoy no puedas cambiar completamente tu situación financiera, pero quizá puedas revisar tus gastos. Tal vez no puedas abandonar inmediatamente un trabajo que detestas, pero puedes comenzar a desarrollar una habilidad. Tal vez todavía no puedas construir el proyecto que quieres, pero puedes dedicar una hora a entender cómo empezar. Tal vez no puedas cambiar todas tus circunstancias, pero casi siempre existe algún movimiento disponible, y esa es precisamente la parte que la espera invisible intenta ocultar. Hace que pienses en todo aquello que todavía no puedes hacer para evitar mirar aquello que sí podrías comenzar. Además, esperar tiene una recompensa psicológica muy cómoda. Mientras no comienzas, tampoco puedes fallar. Mientras no tomas la decisión, no tienes que descubrir si realmente eras capaz. Mientras mantienes el sueño en el futuro, puedes continuar imaginando que algún día todo funcionará. Pero cuando actúas, aparece la realidad. Puedes equivocarte. Puedes descubrir que necesitas aprender más. Puedes comprobar que algo era más difícil de lo que imaginabas. Puedes enfrentarte a tus propias deficiencias. Y por eso esperar puede sentirse más seguro que avanzar. Sin embargo, existe un precio. Cada día que esperas una condición perfecta, también estás construyendo una costumbre. La costumbre de reaccionar en lugar de iniciar. La costumbre de observar en lugar de decidir. La costumbre de explicar por qué todavía no es el momento. Hasta que, después de años, la persona mira hacia atrás y descubre algo doloroso. La gran oportunidad que esperaba quizá nunca llegó, pero tampoco aprovechó las pequeñas oportunidades que estaban frente a ella todos los días. Y aquí aparece una pregunta incómoda. ¿Qué parte de tu vida has colocado en pausa esperando algo que no depende completamente de ti? No necesitas responderla rápidamente. Obsérvala, porque muchas veces el primer paso para recuperar el control no consiste en hacer un cambio gigantesco. Consiste simplemente en reconocer dónde has estado esperando. Y después de reconocer esa espera, aparece un segundo problema todavía más profundo. Porque cuando llevamos mucho tiempo sin avanzar, nuestra mente necesita explicar por qué. Y ahí comienzan las justificaciones. Existe algo curioso acerca de las explicaciones. Pueden ser completamente ciertas y aún así mantenerte atrapado. Puedes tener razón sobre lo que ocurrió. Puedes tener razón sobre quién cometió el error. Puedes tener razón cuando dices que las circunstancias fueron difíciles. Puedes tener razón cuando afirmas que otras personas
tuvieron más oportunidades, y aún teniendo razón en todo eso, puedes continuar exactamente donde estabas, porque explicar un problema y resolver un problema son dos cosas diferentes. Esta distinción es fundamental. Cuando algo no sale como esperabas, es natural buscar una causa. El cerebro quiere entender qué ocurrió, por qué ocurrió, quién tomó la decisión equivocada, qué cambió, en qué momento comenzó el problema. Ese análisis puede ser extremadamente útil. Sin causas, es difícil corregir errores. Pero existe un punto en el que buscar explicaciones deja de producir claridad y comienza a producir protección. Protección de nuestra propia imagen, porque es mucho más cómodo pensar, yo estaría mucho mejor si no hubiera ocurrido aquello, que preguntarse, ahora que ocurrió, ¿qué estoy haciendo con la situación? La primera frase nos mantiene psicológicamente inocentes. La segunda nos devuelve responsabilidad, y responsabilidad incomoda porque obliga a mirar las decisiones presentes. Imagina que alguien lleva años diciendo que no progresa porque nunca recibió las mismas oportunidades que otras personas. Tal vez sea verdad. Tal vez realmente comenzó con menos recursos. Tal vez tuvo menos contactos. Tal vez recibió menos apoyo. Reconocerlo no es un problema. El problema aparece cuando esa verdad se transforma en una conclusión. Como no tuve las mismas oportunidades, no puedo hacer nada. Ahí ya no estamos hablando de explicación. Estamos hablando de renuncia. Y la diferencia puede parecer pequeña, pero cambia completamente el comportamiento. Una explicación describe el pasado. Una justificación permanente determina el futuro. Cuando utilizas una causa para entender algo, puedes aprender. Cuando utilizas esa misma causa para explicar eternamente por qué no haces nada diferente, comienzas a entregar poder. Y existe otro elemento importante. Cada vez que atribuyes completamente tu situación a factores externos, reduces automáticamente la cantidad de elementos que crees poder modificar. Si todo depende del mercado, ¿qué sentido tiene mejorar tus habilidades? Si todo depende de tus contactos, ¿para qué construir reputación? Si todo depende de tu jefe, ¿para qué prepararte para otra oportunidad? Si todo depende de la motivación, ¿para qué desarrollar disciplina? Si todo depende del momento perfecto, ¿para qué comenzar imperfectamente? Cuando el exterior recibe toda la responsabilidad, el interior queda sin ninguna tarea, y eso puede sentirse bien temporalmente, porque si nada depende de ti, tampoco tienes que cambiar nada. Pero existe una consecuencia enorme. Si nada depende de ti, entonces tampoco posees ninguna herramienta para transformar la situación. Ese es el precio de tener siempre una explicación externa. Ganas inocencia, pero pierdes poder. Puedes ganar una discusión y perder años. Puedes demostrar que las circunstancias fueron injustas y aún así continuar sufriendo las consecuencias de no haber respondido. Por eso existe una pregunta que separa a quien utiliza una explicación para aprender de quien la utiliza para quedarse atrapado. Después de explicar lo ocurrido, pregunta, ¿y ahora qué? Esa pregunta es sencilla, pero obliga a tu mente a cambiar de dirección. Supongamos que perdiste una oportunidad porque otra persona tomó una decisión injusta. Bien, eso explica lo ocurrido. ¿Y ahora qué? ¿Puedes prepararte mejor? ¿Buscar otra oportunidad? ¿Crear una alternativa? ¿Aprender una habilidad? ¿Hablar con otra persona? ¿Cambiar de estrategia? Tal vez ninguna de esas acciones garantice un resultado. Eso no importa todavía. Lo importante es recuperar movimiento, porque responsabilidad personal no significa creer que tus acciones controlan todos los resultados. Significa reconocer que tus acciones influyen en tus probabilidades, y cuanto más tiempo permaneces concentrado exclusivamente en aquello que salió mal, menos energía utilizas para aumentar esas probabilidades. Muchas personas pasan años intentando obtener mentalmente un resultado imposible, que el pasado sea diferente. Discuten internamente con decisiones que ya fueron tomadas, reviven conversaciones, repasan errores, imaginan qué habría ocurrido si alguien hubiese actuado de otra manera, pero ninguna cantidad de análisis puede modificar un hecho consumado.
Solo puede modificar la manera en que respondes a partir de ahora. Y aquí comienza una transición importante, porque cuando escuchamos palabras como responsabilidad, muchas personas sienten resistencia inmediatamente. Parece que alguien está diciendo que todo lo que ocurrió fue su culpa, pero eso es una confusión. Responsabilidad y culpa no son lo mismo, y entender esa diferencia es quizá uno de los pasos más importantes para recuperar el control sobre tu vida. Una de las razones por las que tantas personas rechazan la idea de asumir responsabilidad es porque creen que significa aceptar culpa por todo. Pero son conceptos completamente diferentes. La culpa intenta determinar quién produjo un acontecimiento. La responsabilidad intenta determinar quién va a responder ante lo que ya ocurrió. Puedes no haber causado el problema, y aún así, ser la persona que necesita decidir qué hacer después. Eso ocurre constantemente en la vida. No elegimos todas las circunstancias. No controlamos las decisiones de otras personas. No podemos impedir todos los errores. No podemos garantizar justicia. No podemos controlar cómo alguien nos trata. No podemos controlar completamente la economía, las oportunidades disponibles o los resultados de cada decisión. Responsabilidad radical no significa negar todo eso. Significa reconocer una segunda verdad. Después de que algo sucede, todavía existe una respuesta que sí depende de nosotros. Y ese espacio entre lo que ocurre y lo que decides hacer después es uno de los lugares donde se encuentra tu poder. Dos personas pueden enfrentar exactamente el mismo obstáculo y tomar decisiones completamente diferentes a partir de él. No porque una pueda controlar mágicamente las circunstancias, sino porque cada una puede elegir diferentes respuestas. Una abandona, otra ajusta la estrategia. Una pasa meses protestando, otra comienza a buscar alternativas. Una transforma la dificultad en una identidad, otra la trata como una condición que necesita ser gestionada. El acontecimiento puede ser idéntico, la dirección posterior puede ser completamente diferente. Aquí es donde la responsabilidad deja de parecer un castigo y comienza a revelar lo que realmente es: una forma de poder. Brian Tracy ha insistido durante décadas en una idea central dentro de sus enseñanzas sobre desarrollo personal. El momento en que una persona comienza a asumir responsabilidad por su vida es también el momento en que empieza a recuperar control sobre su dirección. No porque automáticamente desaparezcan los problemas, sino porque deja de esperar que otra persona los resuelva por ella. Y observa algo importante. Decir, esto es mi responsabilidad, no significa decir, esto fue mi culpa. Puedes decir, no elegí lo que ocurrió, pero ahora tengo que decidir qué hacer. Esa frase cambia completamente la posición mental, porque la culpa suele mirar hacia atrás. La responsabilidad mira hacia adelante. La culpa pregunta, ¿quién hizo esto? La responsabilidad pregunta, ¿cuál es mi siguiente movimiento? En determinadas situaciones, identificar culpables puede ser necesario. Puede haber consecuencias legales. Puede ser necesario establecer límites. Puede ser necesario exigir responsabilidades a otras personas. Nada de eso contradice lo que estamos diciendo. El problema aparece cuando encontrar un culpable se convierte en el final del proceso. Porque incluso después de identificar perfectamente quién causó una situación, todavía existe una realidad delante de ti. Todavía tienes que vivir mañana. Todavía tienes que tomar decisiones. Todavía tienes que administrar las consecuencias. Todavía tienes que elegir qué harás a partir de ahora. Imagina que alguien te perjudica financieramente. Puedes reconocer que esa persona actuó mal. Puedes tomar medidas. Puedes protegerte. Pero después de todo eso, todavía necesitas responder a tu nueva situación. Necesitas reorganizarte. Necesitas decidir. Necesitas actuar. Y ninguna cantidad de culpa transferida a la otra persona realizará esas acciones por ti. Por eso, responsabilidad radical puede parecer injusta al principio. ¿Por qué yo tengo que resolver algo que otra persona provocó? Porque
Aunque no sea justo, es tu vida la que está siendo afectada. Y esperar que el responsable original también sea quien reconstruya todo puede mantenerte dependiente de alguien que quizá nunca lo haga. Esta es una de las verdades más difíciles de aceptar. A veces tendrás que solucionar problemas que no creaste, no porque sea justo, sino porque esperar una justicia perfecta puede costarte mucho más que asumir el siguiente movimiento. Y eso también ocurre con circunstancias impersonales. Tal vez el mercado cambió, tal vez una oportunidad desapareció, tal vez una empresa cerró, tal vez el contexto se volvió más difícil. Puedes pasar meses discutiendo mentalmente con la realidad, o puedes preguntar, dado que esta es la situación, ¿qué puedo hacer ahora? Eso es responsabilidad. No aceptar pasivamente todo, no resignarte, no culparte, responder. La palabra importante es precisamente esa, respuesta, tu capacidad de responder. Y cuanto más desarrollas esa capacidad, menos necesitas que las circunstancias cooperen perfectamente para continuar avanzando. Empiezas a notar que no necesitas controlar toda la situación para poder controlar tu siguiente decisión. Y esta idea nos conduce a una distinción todavía más importante. Porque si quieres recuperar verdaderamente tu agencia, necesitas aprender a separar tres cosas que la mayoría mezcla constantemente: lo que puedes controlar, lo que solamente puedes influir y aquello que simplemente no depende de ti. Y si no aprendes a hacer esa separación, puedes pasar años desperdiciando tu energía exactamente en el lugar equivocado. Una de las razones por las que muchas personas se sienten agotadas sin haber avanzado realmente es porque están utilizando demasiada energía en cosas que no controlan. Intentan controlar opiniones, intentan controlar resultados, intentan controlar cómo reaccionan los demás, intentan controlar lo que ya ocurrió, intentan controlar decisiones ajenas, intentan controlar tiempos que no dependen de ellas. Y después de pasar horas, días o incluso años mentalmente ocupadas con todo eso, sienten que no tienen fuerzas para actuar sobre aquello que sí estaba en sus manos. Ese es uno de los errores más caros que puedes cometer. No todo merece la misma cantidad de atención, porque existen cosas que puedes controlar directamente, existen otras que puedes influir parcialmente, y existen otras que simplemente no dependen de ti. Confundir esas tres categorías genera frustración. Por ejemplo, no puedes controlar si alguien aprueba tu trabajo, pero sí puedes controlar cuánto te preparas. No puedes controlar si todas las personas entienden tus decisiones, pero sí puedes controlar la claridad con la que las comunicas. No puedes controlar completamente el mercado, pero sí puedes controlar cuánto aprendes, cuánto ahorras, qué riesgos asumes y cómo te adaptas. No puedes controlar cuánto tiempo tardará un resultado en aparecer, pero sí puedes controlar si abandonas antes de tiempo. No puedes controlar lo que alguien piensa de ti, pero sí puedes controlar cuánto permites que esa opinión determine tus decisiones. Cuando no haces esta separación, comienzas a vivir reaccionando a variables externas. Si alguien te elogia, avanzas. Si alguien te critica, te detienes. Si las circunstancias parecen favorables, te esfuerzas. Si algo se complica, reduces tu compromiso. Si obtienes un resultado rápido, confías. Si el resultado tarda, dudas. Eso significa que tu dirección cambia constantemente porque está siendo gobernada por estímulos que vienen de fuera. Y cuanto más dependes de ellos, menos estable se vuelve tu comportamiento. La responsabilidad radical empieza a cambiar este patrón con una pregunta muy simple. ¿Qué parte de esta situación realmente depende de mí? No toda. Solo tu parte. Eso parece obvio, pero la mayoría de las personas no piensa así cuando está bajo presión. Cuando algo sale mal, la mente se dirige automáticamente hacia aquello que duele más. ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué no me dieron la oportunidad? ¿Por qué esto tuvo que pasar ahora? ¿Por qué nadie me ayuda? ¿Por qué no reconocen mi esfuerzo? Quizá todas esas preguntas tengan respuestas, pero ninguna necesariamente mejora tu posición. La pregunta que sí puede mejorarla es,
¿Qué decisión todavía está disponible? Eso obliga a tu mente a volver al terreno de la acción. Y aquí hay un principio importante. Aceptar que algo está fuera de tu control no significa que te guste. No significa que estés de acuerdo. No significa que no puedas intentar influir. Significa simplemente que dejas de gastar energía pretendiendo tener un poder que no tienes. Puedes intentar convencer a alguien, pero no puedes controlar su decisión. Puedes trabajar para conseguir un resultado, pero no puedes garantizarlo. Puedes prepararte, pero no puedes eliminar toda incertidumbre. Puedes hacer las cosas correctamente, pero no puedes impedir que exista riesgo. La madurez consiste en entender esa diferencia sin utilizarla como excusa, porque algunas personas escuchan "no puedes controlar el resultado" y utilizan esa idea para justificar la pasividad. Ese tampoco es el punto. No controlar el resultado no significa que tus acciones no importen. Significa que debes concentrarte precisamente en ellas. Tus acciones no garantizan todos los resultados, pero modifican probabilidades. Y muchas veces eso es suficiente. Si estudias consistentemente, no puedes garantizar una oportunidad concreta, pero aumentas tus posibilidades. Si cuidas tus finanzas, no puedes impedir todas las crisis, pero llegas mejor preparado. Si trabajas tus habilidades, no controlas quién te elegirá, pero aumentas tu valor. Si desarrollas disciplina, no puedes garantizar que todo será fácil, pero reduces tu dependencia del estado de ánimo. Ahí comienza una nueva forma de pensar. En lugar de medir tu poder por cuánto control tienes sobre todo, comienzas a medirlo por cuánto control utilizas sobre tu parte. Porque muchas personas no necesitan más control, necesitan utilizar mejor el que ya tienen. Y esta idea cambia completamente la manera de enfrentar los problemas. Cuando aparece una dificultad, puedes dividirla mentalmente. ¿Qué no depende de mí? ¿Qué puedo influir? ¿Qué sí depende directamente de mí? Después diriges la mayor parte de tu energía a la última categoría. Eso no elimina el problema, pero evita que desperdicies tus recursos psicológicos luchando contra algo que no puedes mover. Y cuanto más practicas esa separación, menos fácilmente el entorno domina tu comportamiento. Sin embargo, todavía existe una trampa, porque incluso cuando sabes perfectamente qué depende de ti, puedes continuar sin hacerlo. Puedes saber que deberías actuar, puedes conocer el siguiente paso, puedes tener claro cuál es tu responsabilidad. Y aún así quedarte quieto. ¿Por qué? Porque muchas veces seguimos creyendo que necesitamos sentirnos de cierta manera antes de actuar. Y ahí aparece uno de los obstáculos más silenciosos para la disciplina. Muchas personas no esperan solamente mejores circunstancias, también esperan un estado emocional específico. Esperan sentirse motivadas, esperan sentirse seguras, esperan tener confianza, esperan sentir energía, esperan tener ganas. Y mientras ese estado no aparece, interpretan que todavía no es el momento de actuar. El problema es que los sentimientos cambian constantemente. Puedes despertar un día completamente decidido y al siguiente sentirte vacío. Puedes comenzar una semana con energía y terminarla cansado. Puedes sentir confianza después de un buen resultado y perderla inmediatamente después de cometer un error. Si tu comportamiento depende siempre de cómo te sientes, tu comportamiento será tan inestable como tus emociones. Y eso tiene una consecuencia importante. Nunca construyes continuidad. Hay personas que saben exactamente qué deberían hacer. El problema no es falta de información. Saben que necesitan entrenar. Saben que necesitan estudiar. Saben que necesitan controlar gastos. Saben que necesitan producir. Saben que necesitan terminar lo que empezaron. Saben que necesitan tener una conversación difícil, pero continúan esperando sentir disposición suficiente. Y muchas veces esa disposición nunca llega antes de la acción. Aparece después. Este punto es fundamental. La motivación no siempre precede al movimiento. Con frecuencia, el movimiento produce motivación. Haces algo pequeño, compruebas que puedes, obtienes una señal de progreso. Entonces,
aparece más energía para continuar. Pero si exiges sentirte completamente preparado antes del primer paso, puedes quedarte inmóvil durante mucho tiempo. La responsabilidad radical exige romper esa negociación. No preguntar siempre, ¿tengo ganas?, sino, ¿esto necesita ser hecho? Es una diferencia enorme, porque una pregunta coloca el sentimiento como autoridad, la otra coloca el compromiso como autoridad. Eso no significa ignorar completamente tus emociones. Si estás exhausto, quizá necesites descansar. Si estás confundido, quizá necesites pensar mejor. Si una decisión importante exige información, quizá debas esperar. El problema no es escuchar tus emociones. El problema es convertirlas en permiso obligatorio. Porque entonces basta con no sentir ganas para cancelar aquello que dijiste que era importante. Y si eso ocurre repetidamente, comienzas a construir una identidad peligrosa. La identidad de alguien que solo cumple cuando las condiciones internas son favorables. Observa cómo eso funciona. Dices que vas a entrenar. Llega el momento y estás cansado, entonces negocias. Hoy no hará diferencia. Al día siguiente surge otro problema. Vuelves a negociar. Esta semana está complicada. Después llega el fin de semana. Empiezo correctamente el lunes. Y cada una de esas decisiones parece pequeña, pero juntas están enseñando algo a tu mente, que tus compromisos pueden ser renegociados cada vez que aparece incomodidad. Con el tiempo, pierdes confianza en tu propia palabra, no porque seas incapaz, sino porque acumulas evidencias de que aquello que dices que harás depende de cómo te sientas en el momento. Eso afecta mucho más que un hábito. Afecta tu percepción de ti mismo. Cada promesa cumplida fortalece la idea. Puedo confiar en mis decisiones. Cada promesa abandonada sin una razón real fortalece otra. Lo que digo hoy puede desaparecer mañana. Por eso, disciplina no es solamente productividad. También es credibilidad interna. Es la capacidad de creer en tus propias decisiones, porque has construido evidencia de que las respetas. Y esa evidencia se crea especialmente en los días normales, no en los días en los que estás inspirado. Cualquiera puede actuar cuando todo parece fácil. La diferencia aparece cuando no existe entusiasmo, cuando nadie está mirando, cuando el resultado todavía no apareció, cuando la tarea es repetitiva, cuando el progreso parece lento. Ahí se construye una forma de independencia psicológica. Ya no necesitas recibir constantemente una emoción positiva para continuar. Puedes actuar porque decidiste, y esa habilidad cambia completamente tu relación con los objetivos, porque comienzas a comprender que el problema nunca fue sentir miedo, pereza, duda o cansancio ocasional. El problema era permitir que cada uno de esos estados tuviera poder de veto sobre tus decisiones. Cuando dejas de hacerlo, algo cambia. No necesariamente te sientes más fuerte inmediatamente, pero comienzas a comportarte de una manera más fuerte. Y con el tiempo, el comportamiento modifica la percepción que tienes sobre ti mismo. Ahora bien, existe una consecuencia inevitable de todas esas decisiones. Cada vez que actúas, produces algo, y cada vez que no actúas, también. Por eso el siguiente paso de esta transformación exige entender una verdad que muchas personas intentan evitar. No puedes elegir una conducta y al mismo tiempo escapar indefinidamente de sus consecuencias. Cada decisión tiene un precio, y también lo tiene la ausencia de decisión. Esto parece evidente, pero gran parte de la frustración humana nace de intentar separar una elección de sus consecuencias. Queremos una cosa y repetimos comportamientos que producen otra. Queremos tranquilidad financiera, pero gastamos sin control. Queremos progreso, pero abandonamos cuando el esfuerzo deja de ser emocionante. Queremos resultados, pero no queremos repetición. Queremos respeto, pero evitamos establecer límites. Queremos oportunidades, pero no desarrollamos las habilidades que podrían crearlas. Queremos cambiar de vida, sin modificar las conductas que construyeron la vida actual. Y ahí aparece una contradicción. No puedes continuar alimentando una causa
y sorprenderte eternamente con su efecto. Eso no significa que todos los resultados sean completamente previsibles. La vida es más compleja que eso. Puedes hacer muchas cosas correctamente y aún así enfrentar dificultades, pero existen relaciones entre conducta y consecuencia que son suficientemente claras como para no poder ignorarlas. Si evitas sistemáticamente una tarea importante, habrá acumulación. Si gastas más de lo que puedes sostener, habrá presión financiera. Si dices sí a todo, otras personas aprenderán que tus límites son flexibles. Si nunca entrenas una habilidad, permanecerás limitado en ella. Si abandonas cada proceso antes de que produzca resultados, nunca sabrás lo que habría ocurrido con consistencia. Responsabilidad radical significa dejar de tratar esas consecuencias como si fueran completamente inesperadas. Y hay algo todavía más importante. Muchas veces no sufrimos solamente por una mala elección. Sufrimos porque repetimos la misma elección mientras esperamos un resultado diferente. Eso ocurre porque cambiar una conducta suele exigir un costo inmediato. Decir no puede generar incomodidad. Ahorrar significa renunciar a algo hoy. Estudiar significa utilizar tiempo que podrías gastar en entretenimiento. Entrenar significa aceptar esfuerzo. Terminar un proyecto significa tolerar aburrimiento. Cambiar de estrategia puede exigir reconocer que estabas equivocado. Y como esos costos aparecen ahora, mientras el beneficio puede tardar, la mente intenta negociar. Solo esta vez. Mañana compenso. Todavía tengo tiempo. No pasa nada. Y muchas veces realmente no pasa nada inmediatamente. Ese es el peligro. Las consecuencias importantes suelen acumularse lentamente. Un día sin disciplina raramente destruye un objetivo. Pero la repetición del patrón sí. Una compra innecesaria quizá no arruine tus finanzas, pero una identidad basada en gastar sin pensar puede hacerlo. Un día desperdiciado no destruye un proyecto, pero meses de postergación sí. Por eso necesitas dejar de evaluar decisiones únicamente por su impacto inmediato. Pregúntate, si repito esta elección durante un año, ¿a dónde me lleva? Esa pregunta cambia la perspectiva, porque transforma una acción pequeña en un patrón, y los patrones son los que construyen resultados. Lo mismo funciona en sentido positivo. Una hora de estudio puede parecer insignificante. Repetida durante un año, cambia capacidades. Una pequeña cantidad ahorrada parece poca. Repetida constantemente, crea margen. Una sesión de entrenamiento parece común. Acumulada, cambia el cuerpo. Una tarea completada parece mínima. Cientos de ellas construyen un proyecto. El problema es que nuestra mente suele querer resultados grandes de decisiones ocasionales. Pero la vida normalmente responde con resultados acumulativos a comportamientos repetidos. Por eso asumir responsabilidad también significa aceptar el precio de aquello que dices querer. Toda meta exige renunciar a algo. Si eliges una prioridad, otras cosas reciben menos tiempo. Si decides crecer en determinada área, necesitarás soportar etapas incómodas. Si deseas libertad, tendrás que aceptar responsabilidad. No puedes tener todos los beneficios sin asumir ningún costo. Y cuando entiendes esto, tus decisiones comienzan a madurar. Dejas de preguntar ¿qué quiero? Y empiezas a preguntar ¿qué precio estoy dispuesto a pagar por lo que quiero? Porque muchas personas quieren el resultado, pero rechazan el proceso que lo produce. Y esa contradicción genera frustración constante. Ahora, para evitar que cada día se convierta en una batalla mental sobre si pagarás o no ese precio, necesitas algo más sólido que motivación. Necesitas estructura. Necesitas decisiones que no tengan que ser tomadas nuevamente cada mañana. Si tienes que decidir cada día si harás lo necesario, estás utilizando demasiada energía en decisiones que podrían haber sido tomadas antes. Este es uno de los principios más útiles para construir disciplina. Las personas consistentes no necesariamente poseen más fuerza de voluntad. Muchas veces simplemente reducen la cantidad de negociaciones internas. No deciden cada mañana si entrenarán. Tienen un horario. No deciden cada semana si van a ahorrar. Tienen una regla.
No esperan tener inspiración para trabajar. Tienen un bloque reservado. No preguntan constantemente qué deberían priorizar. Ya definieron qué es importante. Eso crea estabilidad, porque cuando una decisión depende del momento, el momento tiene demasiado poder. Si estás cansado, cambias. Si estás distraído, cambias. Si aparece una invitación, cambias. Si algo parece más agradable, cambias. Y al final de la semana, descubres que tus prioridades existían solamente mientras nada competía con ellas. La solución no es convertirse en una máquina rígida. La vida cambia. Imprevistos existen. Planes deben ser ajustados. Pero existe una diferencia entre adaptar una estructura y no tener ninguna. Una estructura te permite volver. Una intención vaga desaparece fácilmente. Aquí encaja una idea muy presente en el trabajo de Brian Tracy. Cuando una persona define con claridad sus objetivos, identifica prioridades y organiza su acción alrededor de aquello que produce mayor impacto, reduce enormemente la posibilidad de pasar el día reaccionando a lo urgente, lo fácil o lo cómodo. El punto no es llenar tu vida de listas, es transformar aquello que dices que importa en comportamientos observables. Quiero mejorar mis finanzas, es una intención. Voy a revisar mis gastos todos los viernes y transferir una cantidad determinada antes de gastar el resto, es una estructura. Quiero aprender más, es una intención. Voy a estudiar 1 hora de lunes a viernes antes de abrir redes sociales, es una estructura. Quiero cuidar mi salud, es una intención. Voy a entrenar en estos días, en este horario, siguiendo este plano, es una estructura. Cuanto más específica es la conducta, menos espacio existe para interpretación. Y eso importa porque la mente es excelente creando excepciones. Hoy no cuenta. Esta semana fue diferente. Después recupero. Solo voy a hacer esto ahora. Semanas enteras pueden desaparecer dentro de pequeñas excepciones. Por eso algunas áreas de tu vida necesitan reglas personales. No reglas absurdas, reglas simples que protejan aquello que dijiste ser importante. Por ejemplo, no gasto antes de separar lo que voy a ahorrar. No abandono una tarea importante por una distracción que puede esperar. No tomo decisiones grandes en momentos de enojo. No paso 2 días consecutivos sin cumplir determinado hábito. No comienzo 5 proyectos antes de terminar uno. Estas reglas reducen fatiga mental. No eliminan completamente la necesidad de elegir, pero crean límites. Y los límites protegen prioridades. También existe otro beneficio. Una estructura convierte disciplina en algo visible. Puedes observar si cumpliste o no. Esto impide que te engañes con sensaciones. Muchas personas terminan el día diciendo, estuve ocupado. Pero ocupado no significa productivo. Puedes responder mensajes durante 8 horas y no avanzar 1 centímetro en aquello que realmente importa. Puedes llenar tu agenda y evitar la tarea más importante. Por eso necesitas medir acciones, no impresiones. ¿Qué hiciste? ¿Qué terminaste? ¿Qué mantuviste? ¿Qué evitaste? ¿Qué prioridad recibió tiempo real? Eso devuelve responsabilidad al comportamiento. Y cuando tus días comienzan a tener una estructura coherente, ocurre algo interesante. No necesitas resolver tu vida completa cada mañana. Solo necesitas ejecutar lo que ya decidiste. Aún así, existen momentos en los que no sabes exactamente qué hacer. Problemas complejos, situaciones nuevas, objetivos enormes. Momentos en los que el camino completo no está claro. Y ahí necesitas una herramienta que impida que la incertidumbre se transforme nuevamente en parálisis. Cuando una situación parece demasiado grande, la mente suele cometer un error. Intenta resolverla entera de una vez. ¿Cómo voy a cambiar mi vida? ¿Cómo voy a resolver este problema? ¿Cómo voy a alcanzar ese objetivo? ¿Cómo voy a salir de esta situación? Son preguntas enormes, y preguntas enormes suelen producir respuestas vagas. Cuando no encuentras una respuesta completa, aparece la sensación de impotencia. Por eso, una herramienta extremadamente útil es reducir el tamaño de la pregunta. No preguntes, ¿cómo soluciono todo? Pregunta, ¿cuál es la próxima acción que está bajo mi control? Solo una.
La siguiente. Supongamos que quieres cambiar de trabajo, pero todavía no puedes salir del actual. Tu mente puede pensar, no tengo salida, pero quizá tu siguiente acción controlable sea actualizar tu currículum. Después puede ser buscar 10 oportunidades. Después, contactar a alguien. Después, aprender una habilidad que aparece frecuentemente en las vacantes. Ninguna acción individual resuelve todo, pero cada una mueve tu posición. Ahora imagina que tienes un problema financiero. Tal vez no puedas aumentar tus ingresos mañana, pero puedes revisar números, cancelar algo, negociar una deuda, buscar una fuente adicional, aprender algo que aumente tu capacidad de ganar, hablar con alguien, crear un plan. Otra vez, ninguna acción garantiza una solución inmediata, pero existe movimiento, y movimiento modifica posibilidades. Este principio es poderoso porque combate una de las formas más comunes de parálisis. Pensar tanto en la distancia total que ignoras el próximo metro. Un objetivo grande puede intimidar. Una acción concreta suele ser manejable. Escribir un libro parece enorme. Escribir 500 palabras hoy es concreto. Ponerte en forma parece enorme. Entrenar hoy y organizar la próxima comida es concreto. Construir un negocio parece enorme. Hablar con un cliente potencial es concreto. Cambiar una situación complicada parece enorme. Hacer la próxima llamada necesaria es concreto. Esto no significa reducir todos tus objetivos a tareas pequeñas sin dirección. También puedes usar pequeñas acciones para evitar grandes decisiones. Puedes pasar semanas organizando carpetas cuando lo que necesitas es vender. Puedes estudiar infinitamente cuando necesitas ejecutar. Puedes ajustar detalles cuando necesitas publicar. Por eso la próxima acción controlable debe cumplir una condición. Tiene que mover realmente la situación. No solamente darte sensación de productividad. Pregúntate, ¿si hago esto, mi posición mejora? Si la respuesta es sí, hazlo. Después vuelve a preguntar. Y así se construye agencia. No mediante una sensación abstracta de poder, mediante evidencia. Cada vez que identificas una acción y la ejecutas, envías un mensaje a tu propia mente. No estoy completamente atrapado. Eso importa, porque cuando una persona pasa mucho tiempo sintiéndose impotente, deja de buscar movimientos posibles, comienza a asumir que nada funcionará antes de intentarlo. La acción rompe ese ciclo, no porque garantice éxito, sino porque demuestra capacidad de intervención. Y cuanto más acumulas esa evidencia, menos natural se vuelve esperar pasivamente. Empiezas a responder diferente. Cuando surge un problema, buscas un movimiento. Cuando algo falla, ajustas. Cuando aparece incertidumbre, avanzas hasta donde sea posible. Cuando una puerta se cierra, analizas alternativas. No porque creas que todo depende de ti, sino porque has aprendido a no desperdiciar aquello que sí depende. Y aquí llegamos al punto más importante de todo este vídeo. Porque todavía podemos tratar responsabilidad, disciplina y acción como herramientas. Pero existe un nivel más profundo. El momento en que dejan de ser cosas que haces ocasionalmente y comienzan a formar parte de la persona que decides ser. Ese es el verdadero cambio. Hasta este punto hemos hablado de espera, explicaciones, responsabilidad, control, disciplina, consecuencias, estructura y acción. Pero todo converge aquí. Puedes conocer cada uno de esos principios y aún así continuar igual si sigues viéndolos como cosas que utilizarás solamente cuando te convenga. La transformación ocurre cuando cambias la posición desde la que tomas decisiones. Cuando dejas de pensar, ¿qué necesito que ocurra para que yo cambie? Y comienzas a pensar, ¿quién necesito decidir ser, incluso si ciertas cosas no cambian todavía? Esa pregunta es diferente, porque elimina una condición externa. Ya no necesitas que otra persona mejore primero. No necesitas que todos entiendan. No necesitas que aparezca una oportunidad perfecta. No necesitas sentirte completamente preparado. No necesitas garantías. Necesitas decidir cuál será tu estándar. Y un estándar
es diferente de un deseo. Un deseo dice, me gustaría ser más disciplinado. Un estándar dice, esto es lo mínimo que acepto de mí. Un deseo dice, quiero cuidar mejor mi dinero. Un estándar dice, no gasto sin saber lo que estoy haciendo. Un deseo dice, quiero terminar mis proyectos. Un estándar dice, no abandono porque perdí entusiasmo. Cuando construyes estándares, tus decisiones comienzan a reflejar identidad, y cada decisión refuerza esa identidad. Si hoy haces aquello que dijiste que harías, creas una evidencia. Mañana repites. Otra evidencia. Después de semanas y meses, ya no estás intentando convencerte de que eres disciplinado. Tu comportamiento demuestra. Ese es el punto en el que responsabilidad radical deja de sentirse como esfuerzo constante y comienza a convertirse en una forma de operar. No porque todo se vuelva fácil, sino porque ciertas discusiones internas terminan. Ya no discutes todos los días si vas a cumplir. Cumples. Ya no preguntas constantemente si las circunstancias son suficientemente buenas. Trabajas con las circunstancias existentes. Ya no necesitas encontrar un culpable antes de responder. Respondes. Ya no necesitas saber el camino completo. Buscas el próximo paso. Y aquí es donde la frase de este vídeo cambia completamente de significado. Nadie viene a salvarte. Al principio puede sonar frío, puede parecer una declaración de abandono, pero ahora debería sonar diferente. Porque si nadie viene a salvarte, tampoco necesitas continuar esperando. No necesitas permanecer 5 años en pausa aguardando autorización. No necesitas colocar tu futuro en manos de personas que quizá nunca actúen. No necesitas depender de una circunstancia que quizá nunca llegue. Puedes comenzar a construir desde donde estás. Eso no significa que no necesites ayuda. Pedir ayuda es inteligente. Aprender de otros es inteligente. Construir relaciones es inteligente. Buscar orientación es inteligente. El problema nunca fue recibir ayuda. El problema era convertir la ayuda en una condición sin la cual no te moverías. Hay una diferencia enorme entre decir, voy a buscar ayuda mientras continúo haciendo mi parte, y decir, no puedo hacer nada hasta que alguien venga. Una posición mantiene agencia, la otra la entrega. Y esta diferencia también cambia tu relación con el fracaso. Cuando algo sale mal, ya no significa necesariamente que todo terminó. Significa que tienes nueva información. Si una estrategia falla, puedes cambiarla. Si una decisión fue mala, puedes corregir. Si subestimaste una dificultad, puedes prepararte mejor. Si avanzaste lentamente, puedes revisar el proceso. La persona que conserva agencia siempre tiene una pregunta disponible. ¿Qué hago ahora? Mientras esa pregunta continúe viva, no estás completamente atrapado. Puedes estar limitado, puedes estar cansado, puedes estar en una situación difícil, pero todavía existe dirección. Y quizá ese sea el mayor cambio de todos. Dejar de medir tu vida solamente por aquello que te ocurrió y comenzar a medirla también por la respuesta que construiste. Porque no siempre eliges el problema, pero cada respuesta repetida construye una versión de ti. Cada vez que eliges responsabilidad en lugar de excusa, construyes algo. Cada vez que cumples una decisión importante sin depender del estado de ánimo, construyes algo. Cada vez que dejas de gastar energía en lo incontrolable y vuelves a tu parte, construyes algo. Cada vez que das el siguiente paso, aunque todavía no veas todo el camino, construyes algo. Y eventualmente esa construcción se convierte en dirección. La vida no cambia solamente porque ocurrió un gran acontecimiento. Muchas veces cambia porque una persona comenzó a responder de una manera diferente a acontecimientos comunes. Ahí está la verdadera decisión. No decidir que todo será perfecto. No decidir que nunca volverás a fallar. No decidir que controlarás todos los resultados. Decidir que ya no vas a abandonar voluntariamente el control sobre tu respuesta. Eso sí puede depender de ti. Y cuando aceptas esa responsabilidad, la pregunta ¿cuándo va a cambiar mi vida? Pierde fuerza.
porque comienzas a entender que una parte de esa respuesta está siendo escrita cada día, en lo que haces, en lo que toleras, en lo que repites, en lo que abandonas, en aquello a lo que dices no, y en aquello que decides hacer aunque nadie venga a empujarte. Nadie viene a salvarte. Después de todo lo que acabas de escuchar, esa frase ya no debería significar que estás solo. Debería significar que no necesitas esperar. No necesitas esperar a que las circunstancias sean perfectas. No necesitas esperar una emoción específica. No necesitas esperar que otra persona reconozca lo que debes hacer. No necesitas esperar una señal. Puedes empezar desde la realidad que existe hoy. Habrá cosas que no podrás controlar. Habrá decisiones ajenas que te afectarán. Habrá resultados que tardarán. Habrá momentos en los que harás lo correcto, y aún así las cosas no saldrán exactamente como querías. Responsabilidad radical no elimina nada de eso. Lo que elimina es una forma de impotencia. La idea de que, como no controlas todo, entonces no controlas nada. Eso nunca fue verdad. Todavía puedes elegir tu respuesta. Todavía puedes modificar hábitos. Todavía puedes cambiar prioridades. Todavía puedes aprender. Todavía puedes prepararte. Todavía puedes establecer límites. Todavía puedes corregir una decisión. Todavía puedes dar el siguiente paso. Y quizá hoy no necesites transformar toda tu vida. Quizá solo necesites identificar una área en la que llevas demasiado tiempo esperando. Una decisión que has entregado a las circunstancias. Algo que sigues diciendo que cambiará cuando haya tiempo, cuando haya dinero, cuando alguien ayude, cuando tengas confianza, cuando todo sea más fácil. Mira esa área y hazte una pregunta. ¿Qué parte todavía depende de mí? Encuentra una respuesta concreta y actúa sobre ella, no mañana, no cuando te sientas completamente preparado. Empieza con lo que controlas, porque quizá nadie venga a salvarte, pero el día que realmente aceptas eso, ocurre algo mucho más importante. Dejas de esperar que alguien cambie tu vida por ti y empiezas a cambiar la dirección de tu vida con tus propias decisiones.